Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ese conocimiento científico que vemos en los libros de texto, esas fórmulas y teorías complejas, llegan finalmente al aula de clases? ¿Quién decide la mejor manera de enseñar física, química o biología? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un campo fascinante y fundamental, pero que a menudo pasa desapercibido: la didáctica de las ciencias como disciplina autónoma. Para empezar, aclaremos un punto clave. ¿Qué es exactamente la didáctica? Si le preguntas a mucha gente, te dirán que es simplemente el arte de enseñar. Durante mucho tiempo se la consideró así, como un conjunto de herramientas, métodos y estrategias que un profesor podía usar para transmitir información. Era como tener una caja de herramientas, pero sin un manual de instrucciones profundo sobre por qué cada herramienta funciona de una manera específica. Sin embargo, en las últimas décadas esta visión ha cambiado radicalmente. La didáctica, y en especial la didáctica de las ciencias, ha evolucionado de ser una simple técnica a convertirse en una disciplina científica con todo lo que ello implica: un cuerpo teórico sólido, un objeto de estudio bien definido y metodologías de investigación propias. Pensemos en cómo era la enseñanza de las ciencias en el pasado. En sus inicios, la idea era bastante simple. El profesor, que era el experto, transmitía los conocimientos científicos a los alumnos, que eran vistos como receptores pasivos. La ciencia era la verdad absoluta y el trabajo del estudiante era memorizarla. ¿Recuerdas esas clases donde tenías que aprender de memoria la tabla periódica o las leyes de Newton sin entender realmente para qué servían? Pues esa era la norma. Sin embargo, los educadores y los investigadores empezaron a notar un problema grave. Este método no funcionaba como se esperaba. Los estudiantes no estaban aprendiendo de forma significativa. Podían recitar una definición o resolver una ecuación, pero no comprendían la esencia de los conceptos ni su aplicación en el mundo real. La ciencia se convertía en algo abstracto, aburrido y desconectado de su vida cotidiana. Fue precisamente en ese momento de crisis cuando surgió una necesidad imperiosa: la de estudiar no solo qué se enseña, sino cómo se enseña, y aún más importante, cómo se aprende la ciencia. Así nació el campo de la didáctica de las ciencias, que empezó al hacerse preguntas mucho más profundas. Ya no bastaba con dominar la materia, ahora era crucial entender el proceso de aprendizaje. Preguntas como: ¿qué saberes científicos son realmente esenciales para un ciudadano del siglo XXI? ¿Cómo podemos transformar el conocimiento científico, que es complejo y altamente especializado, en algo que sea accesible y comprensible para un niño, un adolescente o incluso un adulto que se está formando? Y una de las más importantes: ¿cómo influyen las ideas previas, las intuiciones y las representaciones mentales que los estudiantes ya tienen sobre el mundo, en su capacidad para aprender nuevos conceptos científicos? Porque nadie llega al aula con la mente en blanco. Todos tenemos nuestras propias teorías sobre por qué el cielo es azul o por qué los objetos caen. Uno de los conceptos que revolucionó por completo esta disciplina fue el de transposición didáctica, propuesto por el investigador francés Yves Chevallard. Suena complicado, pero la idea es bastante intuitiva. La transposición didáctica es el proceso de adaptación que sufre el conocimiento científico, el saber sabio, producido por los científicos en sus laboratorios para convertirlo en saber enseñado, es decir, en contenido curricular que se puede impartir en la escuela. Imagina que un físico publica un artículo sobre la naturaleza de los agujeros negros en una revista especializada. Ese conocimiento es hermético, lleno de matemáticas avanzadas y jerga técnica. No puedes simplemente leerle ese artículo a un chico de 15 años. La transposición didáctica es todo el trabajo que hay en medio: seleccionar los conceptos clave, simplificar el lenguaje sin perder el rigor, crear analogías, diseñar experimentos y actividades que permitan al estudiante construir ese conocimiento por sí mismo. Y este proceso, créeme, no es nada sencillo. No se trata de bajar el nivel o de contar una versión infantilizada de la ciencia. Es un trabajo intelectual muy sofisticado. Involucra tomar decisiones curriculares a nivel nacional, donde los expertos deciden qué temas son prioritarios. Implica que los autores de libros de texto seleccionen los contenidos más relevantes y los presenten de una manera lógica y progresiva. Y sobre todo, exige que el profesor en el aula diseñe actividades pensando específicamente en sus estudiantes. ¿Cuáles son sus intereses? ¿En qué contexto viven? ¿Qué dificultades suelen tener con este tema en particular? ¿Qué ideas erróneas podrían traer de casa?
Por ejemplo, muchos niños piensan que las plantas se alimentan de la tierra, una idea muy intuitiva. La didáctica investiga cómo abordar esa idea previa para construir sobre ella el concepto científico de la fotosíntesis. Por eso insistimos en que la didáctica de las ciencias es mucho más que un recetario de técnicas de enseñanza. Es una disciplina que investiga activamente. Sus investigadores analizan los errores conceptuales más comunes de los alumnos para entender su origen y cómo corregirlos. Estudian el lenguaje de la ciencia y cómo las metáforas y las analogías pueden ayudar o dificultar el aprendizaje. Analizan el papel de los experimentos en el laboratorio. ¿Son solo para seguir una receta o para fomentar el pensamiento crítico y la indagación? Investigan cómo integrar eficazmente las nuevas tecnologías, como simulaciones o modelos 3D, en la enseñanza. Y también se adentran en las creencias previas de los estudiantes y de los propios profesores. El campo es enorme y está en constante evolución. Además, una de las grandes riquezas de esta disciplina es que no se limita a un único nivel educativo. Su campo de acción abarca desde la educación inicial, donde se busca despertar la curiosidad y la capacidad de observación en los más pequeños, hasta la formación universitaria y la de posgrado, donde se preparan los futuros científicos y profesores. La didáctica entiende que no se puede enseñar el concepto de energía de la misma manera a un niño de primaria, a quien le puedes hablar de la energía del sol que nos calienta o la de los alimentos que nos dan fuerza, que a un estudiante de ingeniería que necesita comprender la termodinámica y las leyes de conservación en un nivel matemático abstracto. Esta capacidad de contextualizar el saber científico, de adaptarlo a las características cognitivas y a las necesidades de cada etapa del desarrollo, es precisamente una de sus mayores fortalezas. Ahora bien, ¿qué significa exactamente que la didáctica de las ciencias sea una disciplina autónoma? Esto es clave. Significa que tiene independencia epistemológica. No es simplemente una rama de la pedagogía general, ni tampoco es un apéndice de la física, la química o la biología. La didáctica de las ciencias tiene su propia identidad, genera sus propias preguntas de investigación, que no son las mismas que se hace un pedagogo general ni las que se hace un biólogo molecular. Por ejemplo, un biólogo investiga el funcionamiento de la célula, mientras que el didacta de la biología investiga cuál es la mejor manera de enseñar el concepto de célula para que los estudiantes superen la idea de que es solo un círculo con un punto en medio. Propone soluciones específicas para problemas concretos de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Y por todo ello, hoy en día es una pieza fundamental del desarrollo científico y educativo del siglo XXI. En resumen, estamos frente a una disciplina vibrante y necesaria, que no solo nos enseña a enseñar, sino que transforma la enseñanza misma. Nos empuja a pasar de una transmisión de datos a una construcción activa del conocimiento. La didáctica de las ciencias como disciplina autónoma nos invita a todos, seamos profesores, estudiantes o simplemente ciudadanos curiosos, a repensar la manera en que nos relacionamos con la ciencia. Nos recuerda que detrás de cada clase bien dada, de cada ejemplo claro y de cada actividad motivadora, hay un proceso profundo de reflexión, investigación y creatividad. El objetivo final es tender un puente sólido entre el fascinante mundo de la ciencia y la vida real de cada estudiante. ¿Y tú, después de conocer todo esto, estás listo para ver o incluso para enseñar la ciencia de una forma más consciente, reflexiva y significativa? Espero que este viaje te haya parecido tan interesante como a mí. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado el video y quieres seguir aprendiendo sobre cómo la educación transforma el mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.